Libro de Nehemías, capítulo número 4, por favor. Cito el texto desde el versículo número 9. Dice el texto: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, dice, ¿qué dice? Léalo conmigo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos, exactamente, esa palabra me encanta. Guarda contra ellos de día y de noche. Vaya al 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermano, la enseñanza nos lleva a 2 o 3 puntos. ¿Se acuerda que estábamos hablando de Nehemías sobre un hombre que primero era un hombre de negocios, no era un hombre religioso? 2, entra una carga en él. La carga está sustentada en que en Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, hay una necesidad. La necesidad es material. Y hablamos de cómo procesar esas cargas espirituales y dejarlas de ser un sentimiento triste, doloroso, como cuando a uno le cuentan que hubo una tragedia en algún lugar que uno nunca va a conocer, que uno nunca ha visitado. Ese dolor, pues de repente ya con comiendo una hamburguesa se le quita, uno se olvida. Pero las cargas de Dios son aquellas que a pesar de los días, de las semanas, de los meses, siguen. Muchas veces se pueden convertir en obsesiones. Y créame, es necesario interpretar muchas veces las cosas de Dios como tales. Uno se levanta en la mañana, uno se levanta en la tarde, uno camina en la calle, uno está en el carro, está en el semáforo y sentís como que eso está clavado en tu cabeza. O ir a visitar a una persona, o orar por alguien, o irle a hacer el súper a una persona, o simplemente pegarle una llamada. Ese tipo de cosas, hermano, son cargas de Dios. Así le entró a Nehemías. Así como Nehemías, vimos hace 2 semanas, habló con el rey, le pidió la oportunidad de cesar a su trabajo por un rato, que era ser el copero del rey, para ir a Jerusalén y ayudar a construir los muros. Y Dios el rey no solo le dijo sí, sino que además de decirle sí, le dice: y te voy a dar madera, y te voy a dar guardias, y te voy a dar un montón de cosas. Ok, llega a Jerusalén. En Jerusalén se encuentra con un dilema. Hay gente que vive de la desgracia ajena. Esto es importante que lo tengan claro en este día a día. Hay gente que en el caos se hace rico. Necesita el caos del sistema para ver qué inventa, para ver soluciones. Y sobre ese principio se encuentra a 3 personajes terribles, nefastos. Uno se llama Sanbalat, otro Tobías y otro Gesem. ¿Quiénes eran ellos? Gente que controlaba Jerusalén, controlaba el sistema oscuro de la ciudad, controlaba la usura en la ciudad, controlaba los delincuentes, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando ven a alguien que quiere sustentar orden, cuando ven a alguien que quiere decir: ok, entonces vamos a generar orden en este lugar, son los primeros en reaccionar. ¿Por qué? Porque se les va a quitar su fuente de ingresos, se les va a quitar su provisión. Y aquí es donde en el debate, es donde les decía la semana pasada, uno tiene que aprender, hermano, perdón el español, cuando Dios le pone proyectos, a ser cuerudo. Esta palabra tal vez no está en la Biblia, pero sé que me la entiende perfectamente, porque uno no puede salir huyendo, ni puede renunciar a llamamientos de Dios, ni a planes de Dios por una circunstancia determinada, en un momento determinado. Si Dios te llamó, te llamó. Hubiera sido suficiente para que dijera en este punto Nehemías: ¿qué estoy haciendo con estos tipos ingratos? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ni agradecen. Yo estoy queriendo hacer algo para su misma ciudad, y lo que estoy encontrando es rechazo y resistencia de la misma ciudad. Creo que en el cristianismo hay que tener ese gen que se llama perseverancia. Se lo dije también. Hay lugares, hermano, hay gente que por algún motivo le habla a usted que el cristianismo es un jardín de rosas. No lo es. La iglesia es un lugar donde hay problemas. La iglesia es el manejo de las relaciones interpersonales entre unos y otros. A la iglesia venimos los malos, venimos los buenos, venimos los menos peores, los más peores, pero todos tenemos un denominador común. Por algún motivo, hermano Daniel, por alguna situación, hay algo muy específico que es la voz de Dios diciéndonos: te estoy buscando, te estoy necesitando. Y de la nada el Señor nos sienta en un lugar, Él nos atrae. Cuando estamos en un lugar pasan cosas bien interesantes también. Él presenta lo que le pudiéramos llamar misiones, propósitos específicos, necesarios,
y que muchas veces hay que aprender a discernir. Bueno, Nehemías comienza el trabajo en el lugar. Vaya por favor, ahí mismo en ese mismo capítulo, vaya al versículo 17. Póngame el 17 rapidito. Dice el texto en el versículo 17: los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban la obra y en la otra tenían la espada. Y hoy póngame el 23. Él dice el versículo 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para... Ok, aquí es donde, hermano, es la intención. Hay un equipo bonito, tienen el respaldo del rey, están enfrentando día a día la oposición, porque la manejan, están comprometidos. Imagínense lo que es estar enfocado mañana, tarde y noche en un lugar trabajando, y dice que solo se bañaban, solo se quitaban la ropa para bañarse, pero tenían la espada cerca porque si venía alguien había que reaccionar. Ok, esa es la escena. Pero de repente, hermano, cuando usted persevera, fíjese que Nehemías llega a Jerusalén y se encuentra algo bien interesante, que el problema no era el muro solamente. El muro era lo que la gente percibía, veía externamente. El problema era algo más en el interior de la sociedad que existía en Jerusalén. Y si se va conmigo, por favor, al capítulo número 5, versículo 1 y 2, lo leemos, por favor. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Váyase al versículo, por favor, 11. Versículo 11. Ahí nos vamos a quedar. La usura se había vuelto el modus operandi en Jerusalén. Todos debemos, hermano. Tener moras es el problema, pero ¿quién no debe? Dígame. Si a estas alturas, o sea, bueno, hay unas tarjetas que dan pavor. Vi en una gasolinera que decía unas letras, una muchacha rubia ahí despampanante, un muchacho así en un deportivo, pero abajo decía 64% de interés. Eso es usura, hermano. De plano, en Estados Unidos las tarjetas son el 3% anual. Y yo entré en shock cuando vi que aquí había una tarjeta del 60 y tanto por ciento. Pero en ese punto, creo que la sociedad, y es lo que desnuda Nehemías, comenzó a vivir de una manera diferente. Comenzó a depender de proveedores. ¿Es malo prestar pisto? Es una pregunta que me hizo alguien entre el segundo y el tercer culto. Mire, yo vengo de un bello pueblo llamado Santa Ana, ¿ok? Y le puedo decir que allá en el mercado, toda la gente en la mañana, había gente que prestaba dinero y al final de la tarde, con la venta, se pagaba el dinero prestado y un pequeño interés. Creo que no hay problema. O sea, como dice alguien, el problema es tener deudas, moras, perdón, pero deudas todos tenemos. Sin embargo, esto se descontroló. Porque la demanda que dice Nehemías, estimado, es que el pueblo, y quizá me voy a regresar al capítulo 5, número 3, que no lo leí. Dice: había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros, dice el texto, dimos nuestros hijos, póngale atención a esto, y algunas de nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestras hijas, ¿qué dice? Exacto, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. De repente es como que, el problema no es el muro,
Porque mañana construyó el muro y lo que va a pasar es que el muro que está enfrente de la casa de cada quien va a empeñar los ladrillos a fin de que poder comprar otra cosa. Y aquí pasa algo súper importante, que es una lección de liderazgo de oro. Nehemías ocupa su influencia. La influencia es tremendamente importante. Y usted debe saber que en el ambiente de usted, que usted se mueva, usted tiene que ejercer o aprender a desarrollar influencia por dos razones. La primera, básica y elemental, es por usted, hermano, y su grupo familiar. Pero la segunda es en función del reino. ¿Por qué usted como médico es sumamente pendiente de sus clientes, de sus pacientes? Porque gracias a eso usted tiene una cartera de pacientes que le permite de alguna u otra manera llevar el sustento a su hogar. Pero la otra es en función del reino. El ministerio, se lo digo yo a pastores jóvenes de vez en cuando, son relaciones. Hay que aprender que el ministerio son relaciones. El manejo de las relaciones es importantísimo. Cuando aparece un pastor prepotente, engreído, que se siente la divina, la última Coca-Cola en el desierto, su ministerio está con los días contados. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque perdió la esencia. Si Dios te permite tener relaciones con ciertas personas, debe ser nunca en función del individuo, debe ser en función del reino. Y cuando es en función del reino, es donde Dios se glorifica. Nehemías estaba a veces harto, cansado, hermano. Porque llegar pagando sus propios viáticos para que ni siquiera le dieran pan dulce era complicado. Sin embargo, y aquí es donde quiero rescatar, en un momento se da cuenta de que él necesita ocupar su influencia para algo. Llama a todos los que han prestado y que tienen trabado a toda la ciudad y le dicen: ¿saben qué? Necesito de ustedes algo. Aquí, con mucho respeto, creo que hay veces el enemigo nos gana la partida. Uno agarra el espejo y puedo decir, viéndome al espejo: puchica, ya voy a cumplir 50 años. Necesito una jaladita por aquí, que no estaría mal, ¿verdad? Necesito esto, pero me siento triste porque me estoy haciendo viejo. O, en lugar de eso, tener una posición diferente. Y es decir, qué chivo, he llegado a 50 años. ¿Es la misma edad? ¿Es la misma circunstancia? Sin embargo, hermano Daniel, es donde uno tiene que tener un poquito de control. Porque uno no puede vivir negativamente. Y hay gente que vive, mira, gente que va a hablar mal de uno siempre la va a ver. Gente que te va a condenar y que te va a criticar siempre va a existir. Pero no pueden controlar tu destino. Y cuando le entregas tu destino a la gente que no te quiere, que siempre va a existir, estás cometiendo uno de los errores más impresionantes que vas a cometer en tu vida, porque tu destino lo rige Dios y las decisiones y acciones que tú decidas hacer alrededor de ella. Punto. Entonces de repente Nehemías, hermano, se da cuenta del problema y ocupa su influencia. ¿Quién había enviado a Nehemías? El rey, ¿correcto? Ok, eso era suficiente. Uno tiene que creérsela, ese es el punto. Dice la Biblia que usted no puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Y creo que en el evangelio hay un montón de cristianos que no se aman a sí mismos, que porque han pasado un proceso de una prueba, una dificultad o un problema, piensan que el mundo se les acabó. Jamás, hermano, se va a acabar el mundo a pesar de las circunstancias. Uno tiene que aprender a llevar las cosas, la vida y el día a día, y usted ni cuenta se da, pero sepa de que la gente observa cómo uno vive en medio de la situación. Y sobre este punto, Nehemías, que ha vivido en los últimos capítulos medio de mala, medio con el cuchillo, diciendo: ahí viene, si vienen, peleamos, aquí está el ladrillo, cae en el momento. Si yo soy el enviado del rey, el rey Artajerjes, a quien conoce a mí, como dice un hermano que yo quiero mucho, anda a ver a la gente importante, y si te recibe sin cita es que todavía sos relativamente bueno para ellos, pero si te mandan a que hagas cita para el día del juicio a las 3 de la tarde, entonces estás en problema. Y cae en el 20. Y dice: si yo soy el enviado del rey, vengan para acá, les dice, y lo llama, hermano. Y el versículo número 11 es poderoso, porque cuando lo llama, dice, póngalo por favor en las pantallas, 5:11: os ruego que les devolváis hoy
sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Versículo siguiente. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que haría conforme a esto. Ok, aquí entra una ley bíblica, la ley de la retribución. Existe. ¿Qué sentís que la vida te ha quitado? ¿Qué sentís que un negocio te quitó? ¿Qué sentís que un familiar te dañó? ¿Qué en la vida? Estaba haciendo este mensaje, hermano, y les soy honesto, comencé a darme cuenta y me di cuenta de algo, pero se lo digo testimonialmente. En el transcurso de mi vida, a mí 2 o 3 veces, como que así, mire, zancadilla, no me preocupe, zancadilla limpia, así, ni cuenta me di, y como que algo me ha metido zancadilla. Pero dice la palabra que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Ok, ahora es clave algo, hermano Mauricio. Uno tiene que tener memoria de Dory, la de Buscando a Nemo, que a los 3 segundos se le olvida todo. Porque espiritualmente, hermano, uno no se da cuenta. Si usted está pendiente que le vaya mal al que le hizo daño, nunca le va a ir mal. Más próspero lo va a ver. Es que ese tipo es un tal por no sé qué, y plac, se le irá a parquear en la gran camioneta. Nunca le va a ir mal. ¿Por qué? Porque la venganza le pertenece a Jehová. Porque Dios, así es. El día que usted ya no está estoqueándolo en Facebook. El día que usted renuncia a estar pendiente de la vida del ser humano ese día probablemente Dios comience a tratar con él. Pero mientras usted está pendiente de que si le va bien, que si le va mal, que si hay un problema, que si hay otro, créame, de todo corazón se lo digo, no le va a pasar nada. Sobre este punto es donde uno mejor tiene que tener el carácter de Cristo. Y Nehemías, ¿con qué convicción viene y les dice: ¿saben qué, mucha? Les voy a pedir esto y esto. Si ya ganaron, hombre, ya le sacaron el jugo al tomate 20 veces. Ya alquilaron esa propiedad 50 veces y todavía están de indignados. No, ya estuvo. Me hacen un favor, les ruego que la dejen. Ahora, ¿cómo lo veían ellos? Ya en la parte del lobby político. ¿Cómo lo veían ellos? Porque a las espaldas lo pueden matar, le pueden dañar, pueden hablar peste y media. Pero frente a frente, en el lobby político, ¿cómo lo veían? Como el ungido del rey, como la mano derecha del rey. Ahora, paso eso a tu vida, hermano. Dios va a poner en lugares de privilegio siempre a personas que glorifiquen su nombre. Porque no nos vamos a dar el lujo que a medio camino se les olvide. Porque ¿y usted fue pastor?, le preguntaron a alguien. No, dijo, yo iba a una iglesia por el poder de Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice el texto. Lo dice el apóstol Pablo. Y es donde uno tiene que ubicarse, en que donde Dios lo ponga, usa tu influencia. Y no le creas al enemigo, porque el enemigo siempre va a querer sacar tus gallos y los míos. Y te voy a tener algo, los tenemos. Claro que los tenemos. Pero que no nos quite el sueño, papá. Porque si le damos demasiada importancia a eso, nos dañamos nosotros y dañamos a nuestro entorno. ¿Quién es usted para Dios? Yo soy Nehemías. ¿Y quién soy? El enviado del rey. Ok, actúe, papá. Punto número 3, hermano. ¿Cómo manejar en medio de esas crisis e intrigas de palacio las trampas que la gente le quiere poner? Usted y yo estamos sujetos diariamente a trampas. Y uno tiene que tener discernimiento. Anoche estaba cenando en un restaurante y las personas con las que estaba ni cuenta le dieron. Pero como yo me pongo la maña, comienza alguien así, mira, fingiendo que está tomándose una selfie, pero realmente supervisan que uno come, que uno toma. Están viendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante encontrar al hermano Jaime Carías en una falta. Necesito darme cuenta. Tengo que encontrarle un defecto al hermano Richard. Tengo que saber, me explico. Y uno tiene que entender de que en este bregar vas a tener enemigos toda tu vida. Pero tener que ser algo que es clave. Consejo para empresarios con su competencia.
Consejo para familias conflictuadas unas con otras. Consejo para mujeres de ex mujeres del mismo marido. Consejos que tienen que ver con tu tiempo de vida. Nehemías, mi estimada Migdalia, seguía manteniendo la crisis con estos seres humanos. Y el capítulo número 6 nos enseña algo súper importante. 6, 1 y 2, por favor. Vamos a leer primero 6, 1 y 2. Dice: cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos. Esta palabra nunca se le olvide, por favor. Por muy espiritual que sos, debes estar consciente de quién te quiere dañar, por favor. Dicho eso, hermano, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta. Quédese aquí un momento. ¿Cuál cree usted que es el más poderoso, la más poderosa palabra de ese versículo? A ver, un café al que me diga cuál es. Erika, ponete de pie porque vas a ir a traer el café de alguien, aunque sea el mío, porque yo me lo puedo. A ver, ¿cuál es la más poderosa palabra en ese versículo? Yo había edificado. No. Pero dígalo, ¿cómo es? No. ¿Cuál por aquí? No. Tampoco. Ahí, ¿quién dijo? No. Esa. Póngase de pie. Dele un aplauso a él, por favor. ¿Qué aplauso más de ganado, hombre? Mire, esa palabra es poderosa. ¿Cuál es? Vaya a traer el café frío, Erika, porfa. Se lo lleva. Yo. Porque vea lo que este hombre está diciendo. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, ¿que qué? ¿Que quién? Ok. Esto es importante. La labor está hecha. No esperes aplausos, papá. Ok. Si estás esperando solo que le pongan a tu nombre a una calle y gracias a... No, ¿cuál? Es importante que usted se ubique esto, pero me da una luz. El hombre había cumplido su misión cumplida. No había cedido ante las presiones ni el estrés de la gente. Fuerza. Y mire, un consejo de oro: aunque hay veces en momentos en la vida que usted esté temblando, que su tembladera se venga de la cintura para abajo, oye, pero de la cintura para arriba mantenga el temple, manténgase firme, mantenga esa actitud en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí estaban siempre amolando. Y vea lo que pasa. Porque bueno, y aparecen estas joyitas. Y vaya conmigo hoy sí al versículo 2. Versículo 2, rapidín. Y dice: Sanbalat que se me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían, ¿qué dice? Pensado hacerme mal. Siguiente, hoy se va por favor al versículo 3, 4 y 5. Vamos a irlo y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Versículo siguiente. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Y hoy lea por favor el versículo, vamos a leer el 6, 7 y 8, démosle. En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones. Y Gazmú lo dice. Gazmú era un personaje medio así raroso, ya después le voy a explicar. Que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Mire, estos son los chambres que dicen de usted, que quede claro. ¿Cuántas veces se han levantado chambres en contra suya? ¿Cuántas veces la gente que más ha creído usted que va a estar con usted en las buenas o en las malas es la que inventa tontera y media sobre su vida? ¿Cuántas veces alguien que, hermano, que quizás hasta usted lo ha bendecido, conspira contra usted? Y le están armando, y lo están armando hasta con un profeta de por medio, el personaje ese célebre, Gazmú. Versículo siguiente. Este era, ¿verdad? Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Vaya, chivo. De repente este grupo de celebridades
lo quiere llevar a un lugar para matarlo. Pero están involucrando algo bien interesante. Están involucrando profetas. Están haciendo un chambre. ¿Puede hacerse chambre de usted y de mí? Por supuesto. Y ninguno de nosotros, hermano, es vulnerable a que se levante eso sobre nuestra vida. Sin embargo, la palabra clave que creo que alguien como Nehemías o como nosotros debe tener en las circunstancias, cuando usted tiene identificado quiénes son sus Tobías, quiénes son sus Gesem, quiénes son sus Sanbalat y quién era el otro personaje, solo tres eran. Ok, ¿quiénes son? Usted tiene que aprender una cosa. Y si se le olvida todo el mensaje, nunca se olvide de esto: a pedir discernimiento. Porque en el discernimiento el Señor le va a mostrar las intenciones de aquellas personas que lo quieren dañar. Y eso es bien importante, porque eso se llama espiritualmente revelación. Bueno, lo mandan a llamar una vez, lo mandan a llamar dos, lo mandan a llamar 3, 4, 5, y el bendito hombre no va. Pero siguen las conspiraciones. Vea por favor el versículo 10, 11 y 12 del mismo capítulo. Dice, versículo 10: vine luego a casa de Semaías. Semaías era un chero de Nehemías, ¿ok? Hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos, ¿a dónde dice? En la casa de Dios. ¿A dónde? ¿Dentro de dónde? Ok, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Siguiente. Entonces dije: un hombre como yo. Qué chavo, con qué capacidad de seguridad propia, man. Impresionante. Como yo, ¿ha de huir? ¿Y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Siguiente. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba de aquella profecía contra mí. Porque, ¿qué? Ok. Vuelvo al punto. Sus enemigos no se van a cansar, hombre. Así que métase gasolina y planee recorrido, porque no se van a cansar. Si vieron cómo se lo quebraban hace un mes, van a ver qué hacen dentro de 4 meses. Si vieron cómo le dañan su corazón hace 8 meses, créame que en el 2017, 2018 va a aparecer otra vez. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Pero no lo van a derribar, no lo van a botar, no lo van a destruir, porque Jehová está interpuesto entre ellos y usted. Y cuando uno entiende eso, es como uno aprende a ver el recorrido de la vida. Te asusta menos, pero tenés que aprender a no ser reactivo. Quitémonos la camisa y quitémonos la gana. Si te tiran una indirecta en Facebook, con la misma indirecta, hay gentes que no sé qué nombre. Mira, papá, la rodilla, la prudencia, ¿ves? Deja que Dios se glorifique, deja que Dios trate con ellos, porque así funciona el sistema espiritual. No se rinda ante esto y tenga cuidado algo con los movimientos proféticos. ¿Su servidor cree en la profecía? Sí, pero creo que existe muchas veces manipulación de la palabra profética. Y a mí me inquieta, hermano, porque usted tiene que ser cuidadoso. Con todo corazón se lo digo. Que ande el miércoles en un lado, que ande el jueves en el otro lado, que ande el martes en otro lado. Cuídese, dice la Biblia, que hasta no os dejéis imponer las manos con ligereza. Que hay que tener un poquito de cuidado espiritualmente. La mayor revelación está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se muestra para su vida. Y sobre ese tipo de cosas es donde uno tiene que saber, hermano, a quién oye y a quién con respeto no oír. Pero usted no puede hacer de su vida espiritual una mezcolanza. Usted tiene que aprender a hacer de su vida espiritual algo que... Usted sabe que a mí mi hobby es cocinar. Me encanta cocinar. Y la cocina es como mi lugar. Y me gusta, y tengo mis especias, y tengo sales de todos lados. Chiste que tengo una sal de Hawái negra buenísima que acabo de conseguir, ¿me entiende? Y un montón de... Pero me encanta cocinar. Pero créame, es mi lugar. Me siento contento. Es lo que Dios me da. Y el otro lugar donde yo soy extremadamente feliz, en el púlpito. De plano, me encanta esto. Y le agradezco a Dios, pero estoy bien claro en algo, hermano. Es algo que le tengo respeto. Sé que ser pastor lleva responsabilidades allá abajo. Aquí ve. Entonces, para cuidar esto, tengo que ser responsable aquí. Si no, soy hipócrita. Y si no, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, volviéndome, no sé, esa gente de doble vida, ¿verdad? Apariencias, plante, etcétera.
La vida espiritual, en el caso, hermano, de esto de lo espiritual, usted tiene que, y le voy a hacer una pregunta con mucho respeto, ¿qué hace? Lo que le cuente de abajo y arriba yo, ¿qué hace? Creo que el Espíritu Santo es el que revela las cosas. Yo le quiero dar un consejo. Si usted anda de salterío en salterío, quédese quieto aquí un rato, hombre. Quédese quieto. Deje que Dios le siga hablando. Permita ver cómo se mueve Dios alrededor de todas sus crisis y todos sus problemas, pero si usted se mueve demasiado no lo va a percibir, porque siempre va a estar buscando algo más allá. Es bonito crecer y es bonito amar lo que uno tiene, lo que uno hace. Mi cocina. Fíjate que yo voy al súper casi todos los días, porque no me gustan las cosas viejas. Voy al mercado casi todos los días. En un ratito me zafo que el tomate de la noche, que tal otra cosa. La cuido. ¿Cuán importante es cuidar aquello suyo? Su familia, por ejemplo, no la puede dar tirada. Si su familia ahorita solo es el chucho porque vale un X0 para cualquiera otra persona, pues bendiga ese chucho, béselo, abrácelo, báñelo, cepíllenlo. Yo he pasado por eso. Sé que es que te quiera más el chucho que los de tu misma casa. Yo estoy claro en eso, en serio. ¿Y sabe qué me hice? ¿Cómo llaman los que andan en los pet show ahí corriendo? Me hice de los que andan exhibiendo chuchos, pues. Claro. Tuve un perro maravilloso que se llamaba Boston de Jerusalén. Así le puse de nombre. Pero ese tipo de cosas. Enfóquese. Créalo. Espiritualmente es importante. Porque si usted le presta demasiada atención a otros, va a caer en las trampas. ¿Cómo se llama esto? Discernimiento. El individuo debe aprender a discernir. Y de repente en ese discernimiento no cae en la trampa. No caiga en las trampas, oye. Que sean demasiado buenos para que le metan zancadilla. Pero por favor, no caiga en la ingenuidad. Si usted ya sabe que no lo quieren, si usted ya sabe que lo andan siguiendo, ¿para qué? No. ¿Y cuál es la mejor manera? ¿Mentir más? No. Ir a la presencia de Dios y ordenar su vida. Ser de luz, ser de testimonio. Eso es lo más importante. Entonces de repente, hermano, esas trampas y ese discernimiento es movido. Pero cuando usted va al capítulo 8, de repente entra en acción otro individuo. Porque el hombre de negocios tiene un llamado profético importante, pero sabe en qué momento topar para que entre el sacerdote. Y entra en escena el sacerdote, Esdras. ¿Quién era Esdras? Un sacerdote, un ministro. Y de repente cuando está ordenada la parte exterior de la ciudad, cuán importante es la invocación para la parte interior del individuo. Y dice, y se juntó todo el pueblo como uno solo, un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Ok, en el 8. Déjeme nada más ubicar algo aquí. No puede usted decir, qué bien me fue este mes, cuánto vendí, y olvidarse de Dios. No puede usted decir, Dios me sacó adelante y qué chivo, entonces me voy a ir a un crucero allá a los fiordos, y te vas a olvidar de las cosas de Dios. Dios siempre te va a sacar adelante, pero la garantía que en la próxima, tarde menos, es tu actitud en cuanto al momento. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el libro, lo van a leer, y en la Biblia, ¿qué produce? Arrepentimiento. El arrepentimiento es poderoso, porque entonces el pueblo en este momento se da cuenta de que quien falló eran ellos, que porque estaban en su condición fuera por ellos mismos, hermano. Y en el 8, espéreme, 6 dice, las manos, 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová. Eso es lo que quería leer. Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vaya al versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, ¿de qué sirve que hayan leído y que hayan presentado esto? De nada sirve, hermano, si no hay arrepentimiento.
Fíjese que es cierto que hoy las iglesias hacemos un montón de micos y pericos para que usted se sienta bien, pero realmente pudiéramos ser la iglesia más indiferente, que no saluda a nadie, que lo ignoran en la puerta, que les vale donde usted se siente, que no están pendientes de usted, que no hay nada. Porque al final a la iglesia todo esto es el plus, pero la base, el fundamento de lo que es una iglesia es un lugar para adorar a Dios y para confesar nuestros pecados. Eso es básicamente. Entonces yo me pregunto, si un día no hubiera nada aquí, quitáramos esos chandeliers, quitáramos todo este montaje y solo está la galera, ¿cómo se sentiría usted? Porque técnicamente debería ser el mismo espíritu. Porque uno no puede ir en busca de los adornos de Dios, debe ir en busca de Dios. Y sobre eso, hermano, el pueblo entonces cuando se lee la Biblia es confrontado. Usted tiene que saber de que la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios no es para solaparnos. La palabra de Dios, volviendo a hablar de los profetas, yo cuidaría de esos profetas que solo me soban la cabeza. De vez en cuando me gustaría que alguno hermano me confrontara. Y lo han hecho aquí 2 que 3. Pero hay que tener, es bonito pues cuando pasa eso. Y aquí el pueblo dice, no más, no puede ser. ¿Saben qué? Me arrepiento. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Porque tenés que tener alguno. Y ese pecado, cuán importante y fuerte es sentirse que no solo lo has liberado, sino que estás dispuesto a corregirlo. Capítulo 9, versículo 16, por favor, póngamelo. 9, 16 y 17 primero. Lea lo que dice. Mas ellos están comenzando, y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos, no quisieron oír, no se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. De repente ellos dicen, ok, reconozco mi pecado, la causa de que Jerusalén esté ahí es por lo de mis padres, y nosotros seguimos su ejemplo. Tenga cuidado hoy, tenga cuidado de ver que siembren sus hijos, en sus nietos. Mire, probablemente ninguna organización religiosa llena sus expectativas, pero mi consejo es, cuando hay algo que a usted no le parece, cuidado, ir en el carro después de la iglesia hablando mal no me gustó de la batería, no me gustó la predicación. Guarde, tenga prudencia, hombre. No vaya a dañar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos van a crecer y por un lado se perciben a través muchas veces de los padres o los abuelos que las organizaciones o las iglesias son una farsa por lo que persiguen en el carro. Y después, hermano, cuando ellos están adultos no tienen la menor credibilidad en nada. Tenga cuidado de qué siembran sus hijos. Tenga cuidado de cómo les puede afectar. Mire, usted no tiene idea, en mi casa, ¿quién se sienta en esa sala? Y siempre el respeto para arriba, cuando están mis hijos mayores ahí. ¿Por qué? Porque no. Ni les interesa la vida personal de nadie. Yo llego a mi casa y no estoy contando nada. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos siempre busquen a Dios genuinamente. Y si tienen malas experiencias, ellos se las van a descubrir sí solos. Pero no me toca a mí contaminarles en el corazón. Porque van a ver un referente de hipocresía, no solo en la organización religiosa, sino que en el mismo familiar, en la misma mamá, en el mismo papá. ¿Por qué? Porque aquí viene a levantar sus manos, pero allá afuera va a apuñalar. Uno tiene que ser bien prudente y bien respetuoso. Aquí fue calando de una u otra manera, afectando. Y ya para ir terminando, hermano, ¿en cuál estamos? Perdón, en el 9:17, tengo que correr. Vaya al 9:37, por favor. Dice, 9:37, y se multiplicará su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestro pecado. ¿Qué dice el texto? Ajá, siga, por favor, mientras yo lo busco aquí. Aquí voy. Y se multiplicará su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos
firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y la firmaron fulano de tal. Se dieron cuenta de cuál era el pecado, se dieron cuenta de que ellos se habían apartado hace rato, pero no solo dijeron con lágrimas de cocodrilo nos arrepentimos, vamos a cambiar, cambiaron y hicieron un contrato donde acordaron. Esto está como un contrato de esos morales, padres e hijos sentados en la mesa, esposo con esposa. No voy a prestarme jamás a que alguien te vuelva a denigrar. Lo firmo yo, fulano de tal, y se lo entrego a mi esposa. Me explico, qué poderosa es esa acción de poder traer ese orden. Lo firmaron para que no se les olvidara dentro de 3 semanas. Estas cosas no se tienen que olvidar. Y se genera, y ya le prometo que es el último texto que voy a leer, en el 10, 34 al 39, hay una relación espectacular, hermano. Lo leo ahorita. 34. Echaron también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, y la casa de nuestro Dios, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministraban en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestros, ¿qué dice? En todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Y acuérdese de lo que sigue: y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y después de esta coma está la poderosa razón por qué se destruyó Jerusalén. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Cualquiera me puede decir: es que el Dios está en todos lados. Chivo, te creo. Es que yo tengo mi manera de buscar a Dios. Excelente, papá. ¿Qué hace que nos alejemos de la casa de Dios? ¿Se acuerda que hace 3 semanas hablamos de principios de filosofía? Y les decía que habían 2 grupos que predominaban en Grecia, que se trasladaron a Roma, y que por consiguiente casi todo el pensamiento occidental está basado en 2 grupos filosofales. Uno es los estoicos y otro es los epicúreos o epicureos. Y hablábamos de que Epicuro era un filósofo importantísimo que sustentaba de que el ser humano, para vivir en paz, tenía que ausentarse del dolor. Cuando te cansabas de alguien, tenías que apartarte de esa persona. Cuando ya estabas sufriendo por una situación, alejarte. Porque el ser humano, dice el principio filosofal de Epicuro, que tiene que aprender a disfrutar la vida, porque la vida es corta. Ahora, cuando venía Cristo, y los estoicos eran aquellos que mantenían una disciplina y una dignidad en cuanto al tipo de rechazo, pleito, etc. Pero él decía, el contrapunto que hoy no entendemos es que el cristianismo se volvió tan confrontativo en el imperio porque cambiaba el pensamiento de ese tiempo. O sea, no era, o sea, en ese tiempo yo podía tener 20 mujeres, pues, o sea, lo que me diera la gana, podía estar aquí, poder estar allá, no tenía mayor responsabilidades, etcétera, porque ese era el pensamiento filosofal que yo había decidido seguir. Pero de repente aparece Cristo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se me entregó a sí mismo por mí. El evangelio es negación. Y de alguna u otra manera, el pueblo de Jerusalén en su momento cedió ante esto.
Se apartó de la casa de Dios, se alejó de su responsabilidad en la casa de Dios, justificó en los errores de algunos profetas su distancia en la casa de Dios. Y aquel lágrima, aquel llanto y aquel proceso difícil que les tocó vivir, hermano, trae como consecuencia 3 cosas. Primero, Dios les construye el muro de regreso. En segundo lugar, lleva el profeta, ¿para qué? Para que toque sus corazones. En tercer lugar, más adentro, les dice, quiero que ustedes renueven sus pactos conmigo. Y en quinto punto, que no vuelvan a abandonar mi casa. Ahora, démosle vuelta. Lo primero que pasó fue lo último que les acabo de decir. Y de ahí vinieron todas las consecuencias. Hermano, nunca pierda de vista que estar en las casas de Dios, los que dicen que es fanatismo, es gente que no tiene la menor relación con Dios. Pero usted la tiene hoy. Ok, es chivo tener relación con Dios. Es poderoso. Es bonito tener un día esto, mi historia ya me la puede, el insomnio a las 3 de la mañana y salgo a mi cuneta a orar, a platicar con Dios yo solo. Ahí me encanta ver las estrellas o lo que sea, y con el sereno que llega el vigilante de la colonia y es bonito. O sea, cada quien tiene su perspectiva diferente de buscar de Dios. La nuestra como iglesia Kemuel es saber que tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, que tenemos que recibir de Él muchas cosas por misericordia, pero también es una bendición hacer para el reino. Que tenemos que tener claridad, como dice Nehemías, de su misión. La de Él está cumplida. Salga de esta enseñanza teniendo claridad de qué debe hacer y qué no debe hacer. Salga de esta enseñanza sabiendo quién es sus Nehemías, sus Sanbalat, sus Tobías y su Gesem, y sepa manejar con ellos y pida discernimiento. Aprenda a perdonar, aprenda a dejar ir cosas que no tiene por qué tenerlas retenidas, y aprenda a ver para mañana. Siempre es importante. Oye, yo le invito a cerrar sus ojos. Por respeto, evitemos salir en este momento, pero que podamos orar un minuto y decirte gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque estamos en tu casa, gracias porque nos consideramos tus hijos, y gracias porque usted nos ha reunido en este lugar. Perdón, Señor, porque de plano quizás todas las cosas que vivo es culpa mía, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregarte, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Kemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.